La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestra invitada de hoy es Laila von Alvensleben. Laila es consultora para empresas y organizaciones que desean iniciarse en trabajar con equipos distribuidos y para aquellas que ya trabajan de manera remota y buscan resolver problemas y retos en esta modalidad de trabajo. Tiene más de 10 años de experiencia trabajando de manera remota y promueve esta forma de trabajo más como un estilo de vida que como una opción laboral. Hace énfasis en el desarrollo de la cultura de las empresas con equipos distribuidos para empoderarlos a trabajar desde cualquier lugar. Parte de su experiencia en desarrollar la cultura de equipos remotos la hizo en la reconocida empresa Mural, mientras escalaban de 100 a más de 1.000 trabajadores distribuidos en 20 países. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Laila, bienvenida y gracias por aceptar nuestra invitación. Hola y gracias a ustedes. Me da mucho placer hacer esta entrevista hoy en español porque es mi primera vez en español. Genial, genial. Perfecto, así lo practicas con nosotros. Sí, gracias. Laila, tú tienes un nuevo emprendimiento como consultora. Me imagino que hiciste antes de esto un estudio de mercado, lo cual aparenta de que debe haber una demanda, ¿no?, de empresas que estén buscando consultores para lidiar con esta nueva forma de trabajo. Con la pandemia lo que hemos visto es que muchas empresas casi todas empezaron a trabajar de manera remoto y lo que pasa ahora, 4 años después que empezó la pandemia, es que muchas empresas continúan a trabajar de esta manera nueva, que sea en remoto o que sea en híbrido, y se dan cuenta que no pueden siempre conseguir las soluciones de manera solas, ¿no? Como solo adentro de la empresa. Y entonces personas como yo, otras consultadoras también, llegan con una visión desde afuera, pueden hacer como un assessment, no sé cómo se dice en español, pero como hacer preguntas y ver lo que funciona, lo que no funciona. Un análisis, exactamente. Y luego hacer propuestas de estrategias o hacer talleres con los empleados y ver poco a poco cómo se puede mejorar. Claro, no se puede cambiar todo de un día a otro, entonces se tiene que elegir cuáles son las prioridades para cada empresa. Sí, porque cuando ocurrió, como dices, cuando ocurrió la pandemia, las empresas tuvieron que arrojarse al trabajo remoto y hoy en día hay como un efecto rebote en el sentido de que muchas empresas están llamando a los empleados a trabajar presencial, pero la pregunta es si es porque tienen razones para la presencialidad o es porque no pudieron manejar bien la actividad remota, ¿no? Entonces, ese llamado de volver a la oficina quizás es porque en realidad no tenían las herramientas, no sabían cómo hacerlo, no sabían cómo manejarlo, porque es otra forma de trabajo, ¿no? Sí, totalmente. Creo que ese es el problema fundamental, es que de un día a otro con la pandemia se tenía que cambiar totalmente el método de trabajar. Y no es algo que se aprende de un día a otro. Y entonces creo que la experiencia para muchas personas y muchas empresas era bastante negativa. No tuvieron el tiempo de una parte empezar a aprender un nuevo método de trabajo y al mismo tiempo mantener los objetivos que tenían para el trabajo, para la empresa. Y creo que era muy estresante para muchas personas, incluidas las personas como empleados como yo, que no tenían esta habitud de trabajar de esta manera.
Y yo tenía muchos amigos y amigas que me decían, pero ¿a ti por qué te gusta el trabajo remoto? Que lo haces desde mucho tiempo, pero es muy difícil y me siento muy isolada. Y decía, claro, porque hay un problema global que pesa mucho. No es, el trabajo remoto no es esto, no es trabajar así durante la pandemia. Y creo que las empresas no pusieron bastante esfuerzos para aprender realmente a hacerlo bien cuando tenían la oportunidad más tarde. Para acostumbrarse, no tomaron esta oportunidad. Y entonces ahora el problema es que muchos empleados no quieren volver a la oficina, o por lo menos no cada día, y los jefes o los dirigentes de esas empresas están preguntando de volver, y entonces ahí está esta fricción. Una de las características del trabajo remoto o de los modos del trabajo remoto es el trabajo asincrónico. Nos preguntamos cuáles serían los buenos hábitos tanto para empleador como para empleado, como jefe como para empleado, para trabajar en un ambiente asincrónico. Bueno, primero voy a definir qué significa este tipo de trabajo asincrónico. Entonces, la colaboración sincrónica es lo que estamos haciendo nosotros ahora, por ejemplo, es colaborar o trabajar al mismo tiempo, en tiempo real, juntos. Y el método asincrónico es colaborar en tiempos diferentes. Por ejemplo, que tú, Cristian, vas a hacer algo esta mañana en Argentina y luego yo voy a continuar sobre lo que tú has hecho más tarde durante el día y no tenemos que comunicar al mismo tiempo juntos. Entonces, para hacer esto de manera que funciona bien para todos, primero de todo creo que el jefe o la jefa tiene que definir cuáles son las expectativas. Cómo se va a trabajar asincrónicamente en esta empresa, qué significa, en cuáles horarios tenemos que encontrarnos y en cuáles horarios podemos trabajar cada uno de su manera solo o sola. Y después también establecer cuáles son las herramientas que vamos a utilizar para colaborar juntos. Entonces puede ser algo como Mural, por ejemplo, pero también hay Google Docs para documentar, hay Confluence, hay Trello, hay Asana, hay muchas herramientas para compartir el trabajo y también hay en todo esto hay herramientas de comunicación como Slack o Microsoft Teams. Yo sé que hay empresas que utilizan WhatsApp, pero no es siempre el más conveniente. Y una vez que sabemos, ok, estas son las expectativas y estas son las herramientas, podemos gestionar nuestro tiempo. Y esto es algo individual, ¿no? Del empleado y del jefe, de la jefa también. Pero una vez que yo sé, ok, esto es lo que puedo hacer en este tiempo, tengo que yo decidir de manera autónoma cómo voy a dividir mis tareas y mis actividades y cuándo las voy a hacer. Y las voy a hacer en un tiempo que me ayuda a mí y a mi estilo de vida. Si yo tengo que, no sé, llevar a los hijos a la escuela, después puedo planear mi día, todo el día después de esa actividad. Y comunicar de manera muy clara. Creo que la comunicación es el elemento más importante de la colaboración asincrónica, es saber comunicar de manera muy clara y concisa. Y si tú escribes o compartes algo, de saber que cualquier persona que va a leer lo que tú has enviado, lo que tú has escrito, puede entender lo que estás diciendo, aunque no tenga todo el contexto, o puede ser que tienes que dar el contexto cada vez, ¿no? Para que ellos saben de lo que estás hablando. Y según tu experiencia, ¿has visto casos en los que funcione bien o cuáles son los principales obstáculos según tu trabajo? Sí, yo he visto que puede funcionar muy bien, pero lo más importante es que cada uno sigue un poco las reglas que hemos decidido al inicio. Si, por ejemplo, hemos decidido como equipo de utilizar Asana para compartir todo lo que es incluido en un proyecto y hay una persona, dos personas que no lo van a poner en Asana, pero van a escribir algo en Slack, por ejemplo, ya ahí empiezan los problemas, porque hay unas reglas que no se están respetando, ¿no? Y
También he visto que puede funcionar si de vez en cuando se habla con el equipo para ver lo que funciona y no lo que no funciona. Entonces, hacer como un review, mirar por atrás, ok, lo hemos hecho ahora para 1 mes o 2 meses. Hay algunas cosas que no funcionan bien. Por ejemplo, creo que, no sé, hacer una comunicación por la tarde no funciona porque esta persona está en otro horario y es muy temprano en la mañana para esta persona. Tenemos que cambiar esta manera de comunicar de manera asincrónica. Hay empresas que tienen una cultura muy asincrónica. Por ejemplo, Doist, que es una empresa de software también, ellos hacen casi todo asincrónico. Y creo también que es importante saber cuando quieres trabajar en una empresa que es muy asincrónica, preguntarte a ti mismo si es una cultura que te gustaría o no. Porque hay gente que necesita más conexión con las otras personas y la colaboración asincrónica, cuando es muy, muy asincrónica, puede ser un poco difícil para alguna gente. Yo cuando trabajaba en Mural era el contrario, era una cultura muy sincrónica. Tenía también sus ventajas y desafíos, pero la empresa de antes era mucho más asincrónica. Entonces, una persona se puede adaptar, pero tienes tú que saber lo que te gusta también. Laila, mencionaste la cultura de la empresa, que es un tema que se menciona con frecuencia y tiene un valor, creo, también particularmente en los equipos remotos. Pero si nos pudieras con breves palabras definir para que nuestra audiencia, pues, lo que para ti es o lo que es la cultura de una empresa y por qué es relevante. Sí, al final la cultura de empresa se puede, a mí me gusta definirla como la manera en la cual nos comportamos todos en la empresa y cómo vamos a tratar los empleados en la empresa. Pero cada uno tiene su definición. Creo que es muy importante saber que no es suficiente decir nosotros trabajamos así y luego no hacerlo. Necesitamos esta coherencia, ¿no?, entre lo que se dice que se quiere representar y lo que se hace realmente. Y una de las cosas que puede ayudar mucho al inicio es con los founders, los fundadores de la empresa, establecer cómo queremos trabajar aquí, cuáles son los comportamientos que queremos ver, cómo queremos comunicar, cómo queremos celebrar los éxitos, ¿no?, de la empresa. Todas esas preguntas se pueden hacer y luego hay gente también que crea un manifiesto o los valores de la empresa, pero yo siempre digo, tener simplemente un manifiesto, los valores escritos como si fuera una lista muy linda, pero no hacer nada con esto no sirve a nada. Se tiene luego que saber cómo accionar estos deseos que se quiere ver adentro de la empresa y no pertenece solo a una persona. Yo pienso que es muy importante, primero de todo, que los fundadores pueden ser como modelos de este comportamiento, porque ellos mismos tienen que respetar lo que quieren ver. Y a veces se olvida que los empleados miran mucho a los jefes y los dirigentes para ver, ok, esto es aceptable y esto no. También puede no funcionar de manera buena, porque si un jefe o un dirigente es muy estricto o no es muy disponible con su tiempo, por ejemplo, ¿no?, para hablar con otras personas, luego la gente también no quiere hablar o comunicar mucho con otras personas porque piensa, ok, la gente aquí no tiene mucho tiempo disponible. Entonces, todo eso se crea con los jefes, los dirigentes y luego explicando también. Creo que es muy importante tener también un documento o un taller al inicio cuando llega alguien de nuevo en la empresa y enseñarle, mira, aquí para nosotros esto y esto y esto es muy importante y explicar por qué es importante y dar ejemplos. Y luego la cultura siempre va cambiando. Cuando llega gente nueva, no se puede bloquear o decidir que la cultura va a quedarse así todo el tiempo. No, va a ser una evolución orgánica
porque cada persona trae un poco de la cultura que tenía en su empresa de antes con sí mismo. Y se tiene también que tener un poco conciencia de esto. Interesante lo que mencionas, porque además también, aparte del bagaje que puede traer una persona de su empresa anterior, es también personas, si son distribuidos, pues la empresa si se va ampliando, como en el caso de la empresa que tú trabajaste, Mural, que crecieron a 20 países o no sé cuántos países. Entonces hay también un aporte cultural diferente. Entonces quizás es como dices, la cultura puede modificarse de acuerdo a las personas que vayan entrando de diferentes países, diferentes culturas, ¿no? Sí, también, por ejemplo, Mural, pero esto vale para otras empresas. Mural empezó en Argentina, entonces había también una cultura geográfica muy importante de los argentinos que empezaron la empresa. Luego yo, por ejemplo, fui la primera persona en Europa, creo, que llegó en la empresa, y poco a poco había más gente aquí, y luego había mucha más gente que llegó desde los Estados Unidos. Y después el balance, como el equilibrio entre... La mayoría de la gente no era más en Argentina, pero era en los Estados Unidos. Y claro, esto va a influir mucho, pero creo que lo importante es de tener una cultura inclusa y permitir a cada región también de mantener su cultura geográfica. Entonces, si los argentinos hacían varios eventos juntos o tienen, no sé, palabras que se utilizaban mucho, o también emojis, porque es una cultura también visual, de guardar estas cosas y también de ver cómo se puede enseñar a la otra gente que quizás no habla español qué significa, no sé, manija o algo así, ¿no? Y que habían como símbolos argentinos, y también cuando llegaba una persona nueva le enviábamos una, no sé el nombre, pero lo que tú estabas tomando con mate, este cup. El ritual del mate se introducía también a los nuevos empleados que llegaban. Entonces, como siempre se puede mantener el respeto para las culturas originales de una empresa, con muchos rituales, muchos símbolos, y al mismo tiempo aceptar que la cultura va a cambiar y que no va a seguir lo mismo que antes. ¿Y cómo ha cambiado tu vida el trabajo remoto? ¿Cómo ha influido en vos? A mí me ha dado tanto, obviamente me ha dado tanta libertad, que para mí es importante. Yo cuando empecé a trabajar hace ya unos años, empecé en una oficina y hacía diseño gráfico, y para mí era muy repetitivo cada día de volver en esta oficina, sentarme en el mismo lugar, cerca de la misma persona, con mi jefe que me estaba mirando ahí atrás de mi espalda y miraba mi pantalla. Me sentía como muy under surveillance, ¿no? Como... Sí, había como mucha vigilancia y me molestaba mucho. Y con el trabajo remoto me sentía mucho más libre de trabajar desde donde quería, cuando quería, las horas que quería yo. Entonces esto lo aprecié mucho, y también me encantaba viajar, y entonces fui también nómada digital para unos años, y pude trabajar desde donde quería y al mismo tiempo enriquecer mi vida personal, aprender culturas nuevas y hablar otros idiomas, y viajar y trabajar al mismo tiempo para no sentirme como bloqueada en esa oficina que no me gustaba en una época. Y creo que al final también me aprendió el trabajo remoto de conectar con gente de todo el mundo, que continúo a hacer ahora, y de mejorar mis competencias de networking, pero también de comunicación, porque se tiene que, como lo he dicho antes, se tiene que saber comunicar de manera muy clara. Y creo que ahora mi manera sobre todo de escribir, ha cambiado mucho. Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También podés suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com, y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. A veces algunas personas piensan que el trabajo remoto
uno lo hace solo. O sea que trabajo remoto se es igual a soledad. Por lo que vos contás, puede ser que en tu caso haya sido todo lo contrario. ¿Por qué pensás de esto? Creo que depende mucho de la cultura de la empresa y del rol que tiene una persona en esta empresa. Entonces, si una persona es freelance, por ejemplo, y que esta empresa no tiene una cultura donde incluye realmente la gente freelance, te puedes sentir realmente muy isolado. Pero creo que al mismo tiempo, mi experiencia fue que si estás en un equipo distribuido, hay más intenciones de crear una cultura donde nos sentimos conectados porque falta realmente esa conexión. Y creo que lo he sentido más, me he sentido más conectada en un equipo distribuido que en un equipo en la oficina. Porque en la oficina se piensa, ok, esto va a suceder, va a pasar de todas maneras, se habla un poco en la cocina, se va a tomar algo juntos después del trabajo, pero no sé, si una persona es más introvertida o no siente este sentimiento de pertenencia en el equipo, yo creo que en una empresa distribuida hay iniciativas mejores para conectar a la gente, no solo con eventos virtuales, pero también con otras iniciativas que sean para el bienestar, la salud, la manera de comunicar en general puede conectar mucho a la gente. Cuando se hace, por ejemplo, una reunión para toda la empresa, es mucho más fácil hacerlo virtualmente que en una oficina. Depende del tamaño de la empresa, ¿no? Entonces, también si somos miles de personas, podemos vernos todos y creo que eso es increíble, estar en Zoom y ver como 1000 personas en Zoom. Estamos todos escuchando el CEO que está hablando y pasando un mensaje importante. Te sientes como más, sí, que más conectada con tu trabajo también. Pero es importante tener como esta intentionality, tener como una verdadera intención, sí, de hacerlo bien. Y, y nada, creo que respondí a tu pregunta. Laila, sí, lo que comentas de la parte de la conexión y pertenecer, todo eso es súper interesante porque por ahí hay estudios que estaba viendo que indica que, bueno, que las empresas que están empujando para el trabajador volver a la oficina, dice que los encuentros presenciales como que traían nuevas ideas, eran más innovador todo porque estabas presente, etcétera. Pero en realidad no estaban vigentes para esos estudios o cuando se evaluó esas características, muchas aplicaciones que hoy en día están vigentes que, como dices, permiten la conexión y inclusive es mejor la conexión virtual y la participación, digamos, del equipo que en esos ambientes presenciales completamente, ¿no? Sí, creo que todo depende de la intención otra vez, ¿no? Por ejemplo, se puede crear una cultura de empresa muy buena en una oficina, en presencia con todos, pero ahí también necesitas a alguien que organiza un poco la conexión entre los empleados, que sea con eventos dentro de la oficina o fuera de la oficina, pero no esperar simplemente que va a pasar porque pasa o porque has puesto ping pong table, unas mesas de ping pong para que la gente juega, o que has puesto un sofá y has creado un lugar como de salón para que la gente se relaje y luego se piensa, ok, la gente va a conectar de esta manera. Creo que hay momentos donde es mejor encontrarse de vez en cuando, aunque somos distribuidos, no creo que tenemos que estar todo el tiempo virtuales, porque también hay algo muy positivo que pasa cuando se encuentra una persona, pero también creo que hay muchos estudios que muestran que la gente puede ser aún más productiva cuando está trabajando desde su casa o desde un coworking, pero de donde quiere esta persona, porque también puede focalizar más y no estar todo el rato pendiente, tengo que ir aquí o tengo el rumor
¿no? De una oficina detrás de mí, que son muchas distracciones al final. Yo me recuerdo cuando estaba en una oficina siempre me sentía como muy distraída y que la gente me tiraba por aquí, hay un teléfono que suena por allá y no podía controlar, sobre todo en un open space, no podía controlar nada, ni mi silla, que era que era muy incómoda, no podía cambiar la silla porque hacía parte del diseño de la oficina. Y creo que es muy importante sentirse cómodos y focalizados en un espacio que se puede más o menos controlar a su manera. Sí, sí, todo el tema de, como mencionas, de la distracción y las interrupciones que ocurren Sí, sí. eh, en estas situaciones. Y, pero eh, hoy en día, bueno, la oficina puede pasar, más bien creo que la tendencia en el mindset remoto, la forma de pensar de remota, es que la oficina sea más bien un lugar de encuentro social, donde la gente se vea, se conozca y sepa con quién está trabajando presencialmente, ¿no? Pero más hacia ese entorno. Y Laila, situaciones donde eh, se busca, o sea, no es que se busque, pero que se trabaje con un entorno híbrido, que bueno, que híbrido hay muchas versiones de híbrido, pero digamos, situaciones donde hay personas que van a la oficina porque les conviene ir a la oficina por razón X, familiar, lo que sea, les conviene ir a la oficina y estar, o les gusta ir a una oficina, eh, y las personas que están remotas. Y hay un conflicto, a veces el mismo gerente, según el mindset del gerente, puede preferir a la persona presencial sin darse cuenta y dejar un poco de lado al que está en la reunión o trabajando de manera remota, ¿no? Se pueden crear unos conflictos serios ahí en esos esquemas. Sí, creo que la forma híbrida de trabajar es la más compleja de todas, porque se tienen que combinar dos mundos diferentes, ¿no? Y es claro que es mucho más fácil cuando estamos todos o en la oficina o todos en remoto. Pero el híbrido significa de siempre pensar en la otra persona y cómo van a conectarse con el trabajo que estamos haciendo. Creo que estamos ahora en un momento muy interesante en el mundo entero porque no hemos conseguido todavía la solución a la manera híbrida de trabajar. Ahora en este momento es un periodo de experimentación donde se tiene que trabajar, creo, colaborar realmente con los empleados, aprender qué es lo que quieren y intentar como empresa de adaptarse también sabiendo que la empresa misma tiene como unos límites, por ejemplo, tiene, no sé, un budget, quieres ahorrar costos, pero también quieres dar flexibilidad a tus empleados. Y creo que lo más importante ahora es tener estas conversaciones de manera muy transparente, con mucha seguridad, donde cada uno puede expresar lo que quiere expresar y hacer unas pruebas, ¿no? Y ver, ok, vamos a intentar de hacer que toda la oficina va a trabajar el lunes y el martes en la oficina y los otros días desde casa. O vamos a intentar otra cosa, vamos a hacer que 40% de los empleados están aquí, 60% están en casa toda la semana y hay gente que va y que viene. Creo que se puede también utilizar la tecnología para mesurar, se puede decir así, to measure, para medir, gracias, para medir el impacto de esta manera de trabajar, ¿no? Yo sé que hay, por ejemplo, Atlassian, una empresa muy, muy grande, que está muy adelante con esas maneras nuevas de trabajar y que están siempre tomando medidas de, ok, qué ha funcionado, qué no ha funcionado, cuánta gente entró hoy en la oficina, cuánta gente salió, cómo trabajaron, y están siempre haciendo surveys y tomando las respuestas de los empleados, y creo que es solo así que se puede entender lo que va a funcionar para tu empresa. Y también es importante saber que lo que funciona para Atlassian no va a funcionar para otras empresas, ¿no? Porque cada cultura es diferente. Pero es un periodo muy interesante, creo.
También es un periodo donde a veces dicen que el trabajo remoto murió, por algunas noticias que leo, y que es inminente la vuelta a las oficinas. Se me pasa por la cabeza el nombre de Elon Musk, por ejemplo, como una persona que impulsa, que lidera este tipo de mindset, de pensamiento. ¿Qué pensás de estas tendencias? Creo que hay, bueno, personas como Elon Musk y también periódicos que le gustan provocar un poco, diciendo cosas como el trabajo remoto se está muriendo. No creo que se está muriendo para nada. Creo que hemos llegado a un punto donde no podemos más volver atrás. Va a ser muy difícil a convencer a millones de gente que han trabajado así ahora para por lo menos 2, 3, a veces 4 años desde la pandemia y decirle no vamos nunca más a hacer esto. También porque las empresas que lo han hecho bien han visto que funciona bien y que la gente es aún más productiva y pueden ahorrar costos, pueden atraer, se dice attract, talento desde más lugares. Hay muchos beneficios para el trabajo remoto, entonces creo que no se está muriendo para nada. Es que a los periódicos les gusta muchas veces mostrar los ejemplos que no funcionan o dar más espacio a estos jefes de empresas muy grandes que toman decisiones muy radicales al final. De un día a otro es como, ahora no, vamos a parar y todos van a volver. Yo creo que con el tiempo, también depende de la situación económica en el mundo, pero creo que más empleados, sobre todo gente que es como más senior en su rol y quizás no tienen problema para cambiar porque saben que tienen mucha experiencia, van a decir, ok, si las cosas cambian, yo no voy a trabajar aquí. Y hay más gente que o van a quitar el trabajo o van a van a preguntar realmente de conseguir un compromiso. Y creo también que van a tener dificultades para conseguir talento nuevo si no tienen ese beneficio del trabajo remoto. ¿Pensás que este cambio en la visión del trabajo también incluye un cambio en la visión de la vida? Totalmente, sí, creo que sí. Pienso que, yo sé que hablé mucho de la pandemia hoy, pero fue realmente un periodo donde la gente tuvo también más tiempo para pensar a su vida y lo que quiere y lo que no quiere. Porque para muchas empresas que no eran listos para el trabajo remoto, había como una pausa bastante larga, ¿no? Para Mural no, para Mural nosotros ya éramos remoto y el trabajo continuaba como siempre, pero con más trabajo. Pero para muchas empresas, yo tengo amigos y amigas que no trabajaron para unas semanas y entonces tuvieron tiempo para pensar qué es importante para mi vida, ¿no? Para vivir bien. Y ahora hay también el hecho que hablamos mucho más del well-being, ¿no? Del estar bien, porque con el COVID llegaron muchos problemas de depresión y otros problemas de isolación, ¿no? De la distancia de otras personas. Y entonces no es más un tabú, no es más prohibido de hablar de estas temáticas, sobre todo en el lugar del trabajo. Y creo que esto es muy interesante porque antes no se hablaba mucho y ahora es fundamental, sobre todo en los recursos humanos, de hablar de este tema. Y entonces creo que la gente va a hacer más evaluaciones sobre su vida y lo que quiere en el trabajo y sobre todo la generación más joven, Gen Z, como se dice en inglés, pero también los millennials, generación Z y también yo soy una millennial, creo, que dicen que nosotros queremos hacer un trabajo con más, que está más conectado a nuestros valores personales también. Y entonces creo que todo esto entra en el tema de que sí, que la gente va a pensar mucho más a lo que quiere y va a tomar decisiones, si pueden, para cambiar la situación de trabajo. Sí, está todo ese tema sí, que tiene que ver, bueno, con la calidad de vida, como dices, el equilibrio, Uh-huh. ¿no?
entre lo que es el trabajo y la vida. Uno, producto del trabajo remoto, se dio cuenta de las otras formas de vivir que habían. Pero también en la sociedad en general, ¿no? Porque todo el tema del co-living, del co-housing, de ahora está también el nomadismo de familias, inclusive con hijos. O sea, pareciera que hay ¿cómo ves ese aspecto hacia el real estate, hacia el hecho de comprar una casa ya fija? Hoy en día ya Mm. con el co-living cambia toda la estructura de que alquilo un apartamento o vivo en comunidad, ¿no? Eso también está Sí. afectando toda esta parte. Sí, está afectando todo. No sé si es todavía se ha llegado a un nivel mainstream, como muy generalizado para todos, pero por lo menos se habla mucho, aunque no se hace este estilo de vida, de vivir en comunidad, por lo menos la gente lo está hablando un poco más de antes. Y creo, por ejemplo, una cosa muy interesante con el trabajo remoto, yo había leído que en Nueva York muchas bodegas o las tiendas pequeñas habían cerrado porque la gente trabajaba desde casa, entonces no iban a desayunar a mediodía en estos restaurantes y tiendas pequeñas que hacían comida para los trabajadores en la ciudad, en el centro de Nueva York. Pero lo que sí pasó es a nivel de sociedad económico, es que en esos lugares donde la gente trabajaba desde casa, empezó a tener más vida de comunidad, ¿no? De gente que trabajaba en casa y luego salía para comer ahí en su pueblo. Y creo que es interesante cómo se da tanta importancia, ¿no? O sea, a una capital o al centro, pero si la gente se queda en un lugar rural, por ejemplo, en Irlanda, hay mucha gente que trabaja en la campaña y hay una red que se llama Grow Remote, creo, que ellos conectan la gente que vive en lugares rurales en Irlanda para que se sientan menos solo, pero también es como un progreso económico también, ¿no? Porque hay más cosas que se están abriendo en los campos, en lugares más lejos de las ciudades grandes. Sí, eso es todo un tema también que se está desarrollando mucho, todo el efecto hacia lo rural. Bueno, aparte, como comentas, esa empresa en Irlanda, también en España está Pueblos Remotos y hay otros movimientos para conectar la parte rural y que además o sea, es un intercambio genial porque muchos nómadas digitales vienen de ciudad y no conocen, no entienden lo rural y para el rural también, para el sector rural es interesantísimo que venga un experto en marketing, un experto en sales o un experto en diseño o un experto en ingeniería que pueda aportar y ayudar, ¿no? Totalmente. Yo he visto también en Italia se está abriendo un poco más esta idea de hacer algo similar. Hace creo como 6 meses había visto una iniciativa en Cerdeña, en un pueblo, porque Cerdeña es muy turística, unas partes, pero hay partes en el centro de Cerdeña que es muy lento y muy rural y no hay turistas. Y habían hecho una iniciativa donde tú como nómada digital y trabajadora en remoto podías vivir en Cerdeña para un mes para 1 euro. Tú no tenías que pagar casi nada, te daban todo, conexión con internet y todo, pero en cambio te preguntaban que tú pudieras enseñar algo a la gente local, como skills, competencias, para que ellos también puedan aprender algo. Era algo hecho de este gobierno del común de este pueblo. Me parecía súper interesante. Después lo que me di cuenta es que preferían gente de los Estados Unidos y no otros italianos o gente de Europa. Y creo que hay estos desafíos también. Se tiene que saber por qué quieren los americanos y no quieren gente que habla el idioma. Yo hablo italiano y yo quería ir ahí, pero me di cuenta que no querían a alguien como yo, querían a alguien de más lejos. Sí. Sí, sí, bueno, pero son campos que se están desarrollando y por lo tanto, como dices, tienen también nuevos desafíos y nuevas interrogantes. Ahora, el nómada digital, por el término, bueno, hoy en día también el trabajador remoto no necesariamente es un nómada, puede ser una persona que está fija o que viaja por largo tiempo, slow nomad, como dicen, pero
hay como un aspecto comercial, como lo veo también, porque los países están como compitiendo para que venga el nómada digital para consumir. O sea, es más, hay como un aspecto del consumo del turismo que se está Mm, tratando de apropiar, digamos, del movimiento del nomadismo digital. Y también para los nómadas digitales, que por ahí vi una cifra que hay en el mundo 40 mm. millones, es un reto también para que se organicen, bueno, parcialmente de alguna manera para participar, para aportar, inclusive en temas políticos, inclusive conocer el país, pero no solamente la parte turística, sino los problemas también y la parte social, la parte cultural, ¿no? Sí, es un debate muy interesante porque hay los que dicen que los nómades digitales están un poco destruyendo también the fabric, como se dice, como el- la fibra local y cultural de un lugar, porque llegan muchas personas y todos los precios aumentan mucho. Por ejemplo, en Lisboa, en Portugal, se ve muchísimo esto y también en otros lugares. Y de otra parte, hay los que dicen sí, pero los nómades digitales también traen nuevos servicios que se crean para ellos y pueden traer un beneficio económico importante. Creo que yo he sido también nómada o slowmad, porque me gustaba quedarme como unos meses en un lugar. Creo que es siempre importante ser self-reflective, self-aware, como conciencia personal, ¿no? De saber qué es lo que traigo, qué es mi impacto, cómo puedo conocer a la gente de aquí y no solo quedar en mi grupo de nómades. Yo, por ejemplo, al inicio hacía parte de una comunidad virtual en Slack, creo que era Nomad List, que es uno de los más grandes, para conocer a nómades cuando empecé hace como 9, 10 años. Pero con el tiempo me di cuenta que prefería conocer a la gente del puesto y que yo tenía que también hacer un esfuerzo para conocerlos, para conseguirlos y para ver cuáles son las actividades de gente local, cómo puedo contribuir yo, porque no estaba pagando mis impuestos en esos países. Y también ese es otro debate, ¿no? Que gente que, no sé, va a Bali o en Tailandia y vive ahí, pero no están pagando impuestos tampoco y no están ayudando a la infraestructura a mejorarse. Creo que es un debate muy interesante y se puede ver de muchos lados. Yo pienso que es algo positivo, pero que se tiene que poner como límites, creo, como el turismo también, porque es un estilo de turismo. Yo veo que hay lugares como las Islas Canarias o Madeira, que es otra isla, donde están haciendo las cosas bien y lentamente. Creo que tomar este approach, esta manera de hacerlo lentamente es mejor, pero también he visto lugares donde no sé, como un lugar que se pone muy hype, que hay una tendencia de ir ahí y entre poco, que sea Croacia o ahora creo que es Albania, en poco tiempo se cambia todo, o Bali, que es un ejemplo muy típico, que todo cambia muy rápido y creo que hay mucha gente que aprovecha de esta situación y que no está dando mucho a la comunidad local. Laila, ¿hay algún escritor, algún libro, algún texto que, que a vos te haya llamado la atención, que te haya impresionado, que nos puedas recomendar? ¿Sobre el trabajo remoto? O... Sí. sí. Si es sobre el trabajo remoto, mejor. Sobre el trabajo remoto, yo tengo unos libros de esto. Lo que me había gustado mucho, que ahora no sé por qué el título no lo tengo, pero tengo el libro, es un libro amarillo que habla sobre ejercicios de team building, lo puedo conseguir, de team building virtual. Y me gusta porque es algo muy práctico, ¿no? Te da ejercicios que tú puedes hacer y step by step te dice cómo hacerlos. Ahora, el libro se llama
porque lo tengo aquí, Rituals for Virtual Meetings, rituales para reuniones virtuales. Es un libro amarillo. El título más largo es Creative Ways to Engage People and Strengthen Relationships. Y es un libro, sí, que a mí me gustan las cosas prácticas, porque muchos libros que he leído, cuando lo lees, piensas, esto podría ser un blog post, no tiene que ser un libro tan largo. Pero este libro que acabo de aconsejar, que es Rituals for Virtual Meetings, es un libro, pero merece de ser un libro, porque hay una introducción que te habla de, por ejemplo, qué es un ritual, primero de todo, y te da ejemplos de culturas diferentes, culturas geográficas, y luego te habla de cultura de empresa, y yo también contribuí un ejercicio, pero no lo estoy aconsejando por eso, pero porque realmente me gustó este lado práctico. ¿Y una herramienta tecnológica que para vos sea muy importante o que recomiendes para quienes trabajamos remoto? Bueno, porque trabajé con Mural 5 años, diría Mural, que me encanta y no puedo trabajar ni pensar sin Mural porque es una manera de colaborar muy visual y yo tengo también una memoria muy visual y también un background en diseño gráfico, entonces para mí es como la herramienta perfecta. Pero voy a recomendar una otra también que me gusta mucho, que es Loom, para grabar videos. Y creo que para la colaboración virtual y asincrónica es súper. Es siempre algo visual, pero puedes dar como un mensaje, grabarlo en un video, compartir tu pantalla, mostrar algo a un colega o a un grupo de gente y es súper simple para utilizarlo. Laila, estuvimos hablando, bueno, del efecto de la pandemia que arrojó a las empresas a trabajar remoto y todo eso, pero han sucedido cosas también que uno dice, bueno, el requerimiento del trabajo remoto también es requerido en otras circunstancias. Recientemente en Ecuador, que hubo un problema con bandas violentas y la gente no podía salir a la calle, entonces el gobierno pidió teletrabajar, ¿no? Entonces, y también el cambio climático. Hoy en día el cambio climático también te afecta tanto, ¿no? O sea que ya no es una cuestión de una opción el trabajar remoto, es como que las empresas deben tener bajo la manga, por decir, la opción, si ellos quieren trabajar presencial, de poder trabajar remoto ante circunstancias de otro tipo, ¿no? Sí, creo que lo que la pandemia nos ha mostrado, pero también la crisis climática y otras crisis que existen en el mundo, es la importancia de saber adaptarse a una situación nueva. Porque ahora, no sé si antes podíamos ver el futuro, imaginarse el futuro, pero parecía más fácil. Pero ahora creo que casi todos sabemos que el futuro es una grandísima pregunta, no se sabe cómo va a ser. Los cambiamientos pueden ser muy fuertes y muy de repentes, ¿no? Por ejemplo, ahora también con la guerra en el Medio Oriente y las cosas pueden cambiar muy rápidamente. Entonces, creo que esta cuestión de saber cómo adaptarse al nivel individual, pero también al nivel empresarial, que también con el tiempo más eres agile, no sé cómo decir, como ágil, más eres ágil, más puedes también ser resiliente, ¿no? Es como construir tu resiliencia. Y nunca va a ser perfecto y nunca, no estoy diciendo que nunca vas a sufrir como empresa o como persona individual, pero se tiene que saber que las cosas muy rígidas no sirven en este periodo que estamos viviendo y seguramente para el futuro tampoco. Muy bien. Laila, una última pregunta ya para despedirnos. Consultarte cómo nuestros oyentes te pueden contactar, si tienen alguna duda, alguna consulta. Sí, tengo LinkedIn, que es una manera fácil de conseguirme.
mi nombre, Laila von Alvensleben. Sé que es largo, pero es así. Si no, tengo mi website, lailavon.com. Lo hice más corto para que la gente me consiga. Laila, muchísimas gracias por haber estado en La Gran Renuncia y felicitaciones por tu español, que es excelente. Pudimos hacer la nota de más de 40 minutos hablando de una forma perfecta. Muchísimas gracias, un honor. Gracias a ustedes por esta oportunidad que me utiliza el cerebro de todas las maneras posibles. Muchas gracias. Gracias, Laila. Muy bien, y en este episodio de La Gran Renuncia hablamos con Laila von Alvensleben. Ella es profesional del trabajo remoto, asiste a personas que se dedican al trabajo remoto y hemos pasado por una serie de temas, comenzando por el método de trabajo asincrónicos y también por cómo conservar la cultura de la empresa. Eso me pareció muy interesante, la manera en la que todos nos comportamos en la empresa, en la que todos trabajamos y cómo poder aunar esto aún trabajando a kilómetros de distancia. Fortalecer los vínculos del equipo, los valores, aún trabajando con equipos distribuidos, ¿no? Y diferentes culturas alrededor del mundo. Ella, recordemos que trabajó en Mural, que es una empresa de origen argentino, pero que luego se expandió por todo el mundo, muy importante, que ha creado una herramienta creativa y participativa como Mural, que ya es, imprescindible en todos los equipos que quieran trabajar remoto. ¿Cómo lo escuchaste, Robert? Sí, muy interesante, muchos puntos, y uno que ella comenta es sobre el trabajo híbrido, ¿no? Que aún se está elaborando, hay complicaciones con este esquema, y bueno, hay que entender que no todo está claro en el trabajo remoto, en las diferentes opciones de lo que implica un trabajo híbrido, y bueno, la idea es, como ella comenta, de ir buscando soluciones a un esquema híbrido que sea satisfactorio. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Giardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Giardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Amigos, esto ha sido La Gran Renuncia. Para comunicarse con nosotros lo pueden hacer a podcast lagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y hasta el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.